En esta ocasión trataré de hablar de Ennio, un poeta romano del que no se ha conservado obra completa, solo fragmentos. Suponemos que vivió aproximadamente entre el 239 y el 169 antes de nuestra era. No era romano, pero fue adoptado por los romanos en una figura que se conoce como clientes. No la voy a explicar por el momento. Lo más importante de Ennio y de sus fragmentos tenemos tres tipos de obra que se conservan básicamente y algunas más, pero muy fragmentarias. Lo principal son tragedias, comedias, teatro en general, unos anales y aparte sátira. Se conservan algunas otras obras de las que no se puede hablar una clasificación específica, aunque se tiene cierta idea. La edición que tengo yo aquí es la de Gredos de Juan Martos. Ya la mostré. Un poco más el nombre del autor. Dice cosas, pues, que pueden sonar exageradas o por lo menos muy entusiastas. Dice: el escritor más representativo y polifacético del periodo preclásico y auténtico padre de la literatura latina. Nadie como él fue capaz de acomodar en esta nuevos géneros y metros de origen griego. Plasmó además en su obra los fundamentos del espíritu nacional romano con contribuciones esenciales a la formación del pueblo al que sirvió y que lo acogió. En fin, este tipo de expresiones es sumamente importante, ya que yo abrí el espectro y dije que puede ser exagerado o puede ser muy entusiasta. Creo yo que me iría por el punto de el entusiasta, aunque mencioné el exagerado porque a algunos podría parecerles de esta manera. Pero veamos por qué es entusiasta y no exagerado. Dice: la importancia de Ennio en las letras latinas fue permanente y muy profunda. Entre otros, Cicerón le profesaba auténtica veneración, mientras que Virgilio, al escribir la Eneida, le rindió constante homenaje al tomar de anales temas y expresiones y mostrar así su pietas de hijo poético hacia el padre Ennio. Por ahí más adelante nos hablan también de Cicerón, en fin, que también lo consideraba un excelente escritor. Pero tenemos el punto de por qué. Y esta es parte de ese por qué. Dice: en cuanto al vocabulario, destacan sus innovaciones en la adopción de palabras griegas como musa, poema o poeta, en vez de kamenae, Carmen, guates, o bates si quieren, para que suene más español, que es donde se conserva también esta palabra, ¿no? Bate. Bueno, este es un punto. Pero también más adelante se habla de sus numerosísimos recursos literarios. Dice: figuras fónicas, rimas internas, aliteraciones, el símil, la metonimia y la metáfora, etcétera, etcétera. Porque si revisamos la obra de Ennio, sobre todo en latín, no trae latín. Gredos en esta ocasión pues no trae latín. Pocas ediciones de Gredos lo traen, el griego o el latín. Veremos que efectivamente sucede esto. Es decir, hay una cantidad de innovaciones tan fuerte con respecto a los autores anteriores, porque seguramente Ennio conocía el griego y en parte esto, pero también el uso en latín de muchos recursos que pueden parecer incluso extraños, es realmente asombroso y totalmente innovador. Martos, el traductor y editor de esta edición, dice que algunas figuras reconocidas como propias de Ennio no tienen el uso que se dice que tuvieron en Ennio. Un caso específico es la etmesis. Bueno, se conserva, que yo conozca, una etmesis
muy fuerte, que es en torno a la palabra cerebro, cerebrum en latín, y consiste en lo siguiente: romper la palabra en dos, en este caso quere y la otra parte brum, y meter en medio algo más. Lo menciona Antonio de Nebrija en su Gramática de la Lengua Castellana. Aquí tenemos una edición. Y, por supuesto, en un manual de retórica española como el de Antonio Saustre y Juan Casas, editado por Ariel, también es mencionado. Lo tenemos en la página 109, en donde se cita a Nebrija, Gramática Castellana. Dice: temesis es cuando en medio de alguna palabra entreponemos otra, como si dijeses los 7 miratriones, por decir mira los septentriones. Otro ejemplo es de Francisco de Quevedo. Y aquí es nada más y nada menos que de Francisco de Quevedo. Porque Francisco de Quevedo es un autor culto, muy culto. Incluso podría yo agregar extremadamente culto. Es un autor que conocía el griego y el latín y tradujo a muchos autores del griego y del latín. Todavía se conservan muchas de estas traducciones. Dice el ejemplo en el manual de retórica española: quien quisiere ser culto en solo un día, la jeri aprenderá gonza siguiente, fulgores a rogar, joven, presiente, candor construye, métrica armonía. Y aquí estamos separando la palabra jeri, gonza. Metemos algo en medio, esto es mesis. Yo supongo que proviene el ejemplo de Ennio. Ennio, pues, es un autor que guarda muchos secretos, una verdadera mina de retórica. Un autor que, como les dije, no es ya muy conocido, casi no hay ediciones. En español tenemos esta y una de Alma Mater. Yo no tengo la de Alma Mater, pero les presento otro libro de Alma Mater, nada más para que recuerden cómo es. Aquí lo tenemos por dentro. Este es Farsalia, uno de los tomos de Farsalia. Otra obra de la que hablaremos después, también poco conocida. Pero estas son las ediciones Alma Mater, que es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. De ese consejo son las ediciones Alma Mater. Bueno, pues hay una traducción para Alma Mater de los fragmentos de Ennio, es así, bilingüe, y esta de Gredos. Y párale de contar, no hay más ediciones de Ennio, salvo algunas cosas esporádicas y ya antiguas. Bien, entonces, como decía, Ennio es un autor que es una verdadera mina por la riqueza expresiva que tiene, por el atrevimiento lingüístico que tuvo de romper totalmente, cosa que ahora es muy valorado por sobre todo las vanguardias, pero bueno, están en Ennio.